Bueno, vamos a iniciar clases raras, distintas. Tenemos a nuestro amigo Don Corona, que nos está atacando, así que bueno, tenemos que ingeniárnoslas. Pido disculpas por la demora, tuve un poco más de trabajo de lo habitual. Nada, acá estamos trabajando, ustedes también tendrán sus cosas. Bueno. Bien. También la metodología me resulta difícil porque tengo que inventar algo sobre la marcha. Tal vez si hubiera algún tipo de soporte que ya estuviera establecido, que vamos a ver si lo hablamos para ver en todo caso dar las clases por Skype o algo para ver qué hacemos con esto. Pero por ahora, bueno, elegí esta metodología que va a consistir en lo siguiente. Yo les voy a mandar una charla como esto, vamos a charlar. Por ahí haga algún dibujito durante la charla, voy a seccionar la charla para que los archivos no sean tan pesados, porque de hecho esta es la tercera vez que hago las cosas, porque nada, por distintos motivos. Uno de los motivos fue porque, porque los archivos que grabé terminaron siendo tan pesados que no los puedo mandar. Bueno, entonces voy a seccionar un poco, este es otro formato, voy a seccionar un poco la charla como para que queden distintos archivos, y a la par les voy a mandar les voy a mandar bibliografía directamente, les voy a mandar un par de capítulos del Robbins que lo tengo directamente, lo van a ver, lo abren directamente del archivo, con internet se abre, o sea que el archivo que les voy a mandar directamente les va a ser útil, lo van a abrir en internet, eso es para leer, van a ver que vamos a hablar sobre eso. Además les voy a mandar para que mientras yo charlo tengan las diapositivas de la charla, de lo que estamos hablando, dentro de lo que tengo las diapositivas, las que no conversaremos. Y además voy a graficar alguna cosa durante la charla, lo mejor que pueda, como si tuviera un pizarrón, que no tengo un pizarrón acá, pero aunque tuviera un pizarrón, por ahora, hasta que no aprenda a usar esto un poquito, no quiero usarlo porque... porque se me dificulta darme vuelta, escribir en un pizarrón y todo es un tema. Por ahora entonces me voy a manejar con algún gráfico, algún dibujito que pueda hacerles a mano alzada, que es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, entonces, la última, hecho todo esto, que son 2 minutos que dediqué a esto, nos volvemos a lo que estábamos hablando inicialmente. ¿Qué era lo que estábamos hablando inicialmente? Bueno, lo que estábamos hablando era sobre inflamación, porque ¿en qué marco? En el marco de respuestas tisulares, respuestas de los tejidos a las distintas noxias, es decir, un agente que puede producir un daño o que lo produce y el organismo reconoce o detecta eso y en consecuencia hay una respuesta. Una respuesta ahora ya no como célula, que la célula igual va a tener su propia respuesta en ese mismo proceso, pero no solo respuesta celular, sino que va a haber una respuesta de tejido. Para que haya esa respuesta de tejido tiene que haber células intervinientes que van a tener que pertenecer al tejido, pero además van a haber células intervinientes que van a pertenecer a los vasos sanguíneos y van a haber células intervinientes que van a estar relacionadas con la propia sangre, es decir, células que van a venir directamente navegando por la sangre y que van a meterse dentro de los tejidos para responder. Dentro de las respuestas tisulares, nosotros estábamos por hablar de inflamación, que es lo que vamos a hablar ahora primero. De todas maneras existen otras respuestas tisulares, e incluso hay respuestas dentro del tejido sangre, dentro del vaso sanguíneo. Por ejemplo, una respuesta tisular, así como la inflamación, una respuesta tisular es la coagulación. La coagulación es una forma de respuesta tisular también. Y la respuesta inmunológica es una forma de respuesta tisular también, donde están los componentes del tejido mismo, donde se produzca el proceso inmunológico, más los órganos relacionados con la inmunidad que también responden, más la sangre. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos un poquito de inmunidad, una cosita básica vamos a ver de inmunidad. Es decir, son formas de respuesta de los tejidos. Los tejidos responden ante determinados daños o posibles daños. Bien. Entonces, estas respuestas, de la cual la inflamación es una de ellas, cuando uno las estudia, tiene que tener en cuenta eso, que son formas de respuesta del organismo, pero
son formas de respuesta benigna del organismo. No son formas de respuesta para causar daño. También hay que tener en cuenta que a pesar de eso, estas formas de respuesta igual pueden causar daño. Como también tenemos que tener en cuenta que la falta de la respuesta también puede causar daño. O sea que la respuesta normal es defenderse. El no defenderse es un problema para el cuerpo. El defenderse de más también es un problema para el cuerpo. El defenderse por más tiempo del que se necesita también puede ser un problema para el cuerpo. De modo tal que estos mecanismos de defensa que incluyen las respuestas tisulares tienen que estar controlados y son controlados constantemente. Bien, entonces entender eso, entender que el cuerpo está defendiendo como tejido es importante a la hora de charlar de estos procesos y de la inflamación en sí. Bueno, entonces ustedes van a tener una serie de diapositivas. La diapositiva número 1 de inflamación, nada, dice el título. La número 2 habla de la definición que ya la habíamos visto, pero que igual la aclaramos de vuelta. La definición de inflamación es un proceso benigno, ¿no es cierto? Es un proceso destinado, es destinado a anular, reducir, a impedir, a encerrar cualquier circunstancia, o aislar, ¿no es cierto?, cualquier circunstancia que pueda considerarse como dañina para el organismo. Sea, repito, esta circunstancia dañina o no, esto lo repito porque también es importante. Mientras el organismo crea que le van a hacer daño, la respuesta va a ser la misma. Por otro lado, lo que hay que aclarar, decimos, es que esto es una respuesta de tejido vascularizado. Lo que no tenga vasos sanguíneos no puede responder de ninguna manera a este proceso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, definición del proceso inflamatorio. ¿Está bien? Es una reacción de feedback positivo. Son como todos los procesos estos, o como la mayoría de los procesos de respuesta tisular, son procesos de feedback positivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se potencian o se autopotencian a sí mismos en la medida que se van desarrollando. Entonces, empieza el proceso se autoalimenta. ¿Cómo se autoalimentan estos procesos? A través del sistema de señalización de moléculas. Entonces, célula A estimula a la célula B con una molécula. La célula B fabrica una molécula que estimula a C. C estimula a B y a A. Y así se mantiene el circuito. Es decir, las moléculas que son las encargadas, porque las células no hablan entre ellas, las moléculas son las encargadas de la señalización. Estas moléculas que son las encargadas de señalización son las que van a ir modulando la respuesta en más. Pero en la medida que se va produciendo respuesta, va aumentando la respuesta. Recordamos que este proceso puede causar daño y por ese motivo, porque si uno no lo detiene puede causar daño, y también recordamos que a la par que se ponen en marcha estos procesos, también se ponen en marcha procesos para detenerlos. ¿Está bien? Las mismas células también tienen mecanismos para autodefender, para autorreducir o autodetener los procesos. Bueno. Hoy me toca tomar mate a mí. Bueno, entonces, una vez que tenemos definida la inflamación, lo que vamos a ver es el desarrollo de la inflamación. Para poder ver cómo se desarrolla la inflamación como tal, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los agentes intervinientes en la inflamación. Y acá es donde nos habíamos quedado en la última charla. Nos habíamos quedado en que habían agentes intervinientes en el proceso inflamatorio de distinta índole. Nosotros estábamos viendo el componente celular. Esto es la diapositiva número 3. La diapositiva número 3, entonces, que ustedes tienen, es la que va a marcar
va a hablar sobre o va a ponerles los componentes celulares. Si prestan atención a esa diapositiva, que yo les sugiero que vean a pantalla partida. Si quieren mi cara la tapan con una sábana o la ponen abajo si quieren con el volumen para que escuchen, pero lo que tienen que hacer es escuchar y a la vez miran la diapositiva. Si miran la diapositiva con atención, si prestan atención, van a ver que las células intervinientes en el proceso inflamatorio provienen de 3 lugares diferentes, pero que los 3 son la misma cosa. Las células que provienen del proceso interviniente son las células que están en cualquier tejido vascularizado. Es decir, de parte de los vasos sanguíneos tenemos la célula endotelial y la célula del músculo liso del vaso sanguíneo, ya que los vasos sanguíneos están constituidos por 3 o por 2 capas. Por 3 o por una capa. En el caso de las 3 capas, tenemos la célula endotelial, que es la que va a estar siempre pegada al vaso sanguíneo. Nosotros esto lo vamos a representar, esta célula endotelial, en el vaso sanguíneo. Siempre vamos a hacer una representación como esto que les voy a mostrar ahora acá, que ya la conocen porque ya la hemos visto. Pero cuando uno hace un esquema como este, ahí está, lo que está viendo es justamente células endoteliales, la luz del vaso sanguíneo. A esas células endoteliales siempre le tengo que agregar por fuera una membrana basal y en el caso de que no sea un capilar, como es este caso, ¿no es cierto?, porque tiene una sola capa de células, en el caso de que no sea un capilar, entonces voy a encontrar que hay músculo liso vascular. Y ese músculo liso vascular también va a intervenir en el proceso inflamatorio. O sea que recordemos la célula endotelial, la célula del músculo liso vascular. Recordamos también que entre la célula del músculo liso vascular y la célula endotelial siempre hay una membrana basal, porque siempre hay una membrana basal por debajo de los epitelios. Todos los epitelios tienen una membrana basal, que es un tipo especializado de tejido conectivo que pertenece a la matriz extracelular, pero especializado. Ahora, en todo caso, después conversamos una palabra de eso, pero por ahora eso. Ahora, entonces, en este proceso, 2 tipos de células relacionadas con los vasos. Células endoteliales por un lado y las células musculares lisas por el otro. Durante el proceso inflamatorio, estas células van a intervenir. ¿Qué otras células van a intervenir en el proceso? Las células sanguíneas. ¿Todas las células sanguíneas? No, solamente los glóbulos blancos y las plaquetas. O sea que tengo glóbulos blancos que circulan por la sangre y plaquetas que circulan por la sangre. Por último, esto es dentro del vaso sanguíneo. Por último, fuera del vaso sanguíneo, voy a tener el tejido propiamente dicho. En la diapositiva número 7 tienen algunos esquemas de tejido, pero igual yo acá les hice un esquemita básico de un tejido. Ahí van a leer las letras al revés porque cometí el error de hacerlo directamente sin recordar que cuando uno pone la cámara se ve al revés. Pero lo que nos muestra esto es como un taco de tejido, y en ese taco de tejido lo que estoy viendo es las células propias del tejido, que en este caso son el músculo liso, células propias del tejido como puede ser un macrófago local, célula propia del tejido como puede ser un fibroblasto. Acá no hay dibujado, pero podría haber una célula plasmática, podría haber un mastocito, ¿está bien? Células propias del tejido, algún linfocito del tejido. Y luego tengo el vaso sanguíneo, que tiene... Acá tengo representada la luz y adentro una célula con una célula plasmática, con una célula de la sangre, y tengo todo un pavimento que representa el endotelio. En un sector está dibujado sobre el endotelio el músculo liso vascular. Entonces ahí tengo el vaso sanguíneo con músculo liso vascular, el vaso sanguíneo pelado de músculo liso vascular como si fuera un capilar,
y las células que están dentro de ese vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué va a intervenir en este proceso de la inflamación? En este taco de tejido, que es lo que estamos viendo, un taco de tejido, que lo tenemos que recordar permanentemente, ese taco de tejido, porque este taco de tejido puede ser cualquier tejido, puede ser un hígado, puede ser cualquier otra parte del organismo. Ese taco de tejido me va a representar, me está representando los componentes que intervienen en la inflamación, desde el punto de vista celular. O sea que ahí tengo las células que intervienen en el proceso inflamatorio en su lugar. Ahí las tengo en su lugar. ¿Está bien? El lugar donde están. Me faltó dibujar una plaquetita adentro, pero bueno, leucocitos y plaquetas van ahí adentro. Las células del músculo liso, las células endoteliales y las células propias del tejido, que en la diapositiva no está mencionada la célula propia del órgano, pero también interviene. Las células locales. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo las células. Lo que vale recordar, lo que es importante recordar para esto, es que las células, esto vale para cualquier proceso en términos generales de respuesta, las células no están respondiendo constantemente. Imaginemos un glóbulo blanco adentro de nuestro vaso sanguíneo produciendo las respuestas que vamos a ver en un ratito, sería un desastre. O imaginemos una plaqueta activada, una plaqueta trabajando en el torrente sanguíneo, un desastre. Entonces, lo que sucede en el organismo es que las células habitualmente están en una especie de hábitat donde no tienen gran trabajo, pero cuando se producen los procesos inflamatorios, el mismo proceso inflamatorio, células del propio proceso inflamatorio, comienzan a fabricar sustancias que estimulan a las células, como decíamos recién, la célula A estimula a la B a la C a la A la B o a alguna otra. Es decir, las células empiezan a autoestimular. Y esos estímulos incluso se pueden estimular a sí mismas, se pueden autoestimular realmente, no solo de forma grupal. Esas células que se estimulan a sí mismas o a las vecinas generan cambios en las células blanco de esas activaciones, iba a decir, pero bueno, es decir, se producen cambios en las células producto de las propias mismas células que secretan sustancias. Entonces, la célula A produce una sustancia que actúa sobre B y B se modifica y empieza a secretar sustancias para A o para C, pero la modificación, todo viene a cuento de esto, la modificación que se lleva a cabo en las células termina tomando el nombre genérico de activación celular. De modo tal que las plaquetas se llaman plaquetas, pero cuando son estimuladas de la forma adecuada, las plaquetas se activan. Las células blancas, los leucocitos, les pasa lo mismo. Circulan en la sangre, felices y contentos, pero cuando hay un estímulo adecuado se activan. De hecho, cambian su forma, incluso cambian su nombre en la mayoría de los casos. Cambian su actividad. Lo mismo pasa con las células del tejido. Los macrófagos tisulares pueden estar ahí tranquilos durante su vida, tranquilos, viven, pero cuando hay un estímulo adecuado, esos macrófagos se activan y toman una nueva forma y entonces son macrófagos activados. Los fibroblastos pasa lo mismo. Fibroblasto de tejido que está quieto y de repente se activa y entonces se transforma en un fibroblasto activado. Quiere decir que ese dibujo que vimos recién, en el que se ven los componentes, que la tienen en la figura 7 más o menos, donde se ven los componentes celulares de un proceso inflamatorio, los componentes celulares, digo bien, del proceso inflamatorio, nos muestran los componentes sin activarse. Es decir, nos muestran los componentes que en su estado natural, por llamarle de alguna manera, en su estado habitual, durante los procesos inflamatorios, todas esas células van a modificarse, se van a modificar. Bien. Entonces, concepto de activación celular.
¿Está bien? El concepto de activación celular. Eso mismo también va a pasar en la coagulación. En la coagulación, las plaquetas durante el proceso de coagulación se activan. Se activan para generar una serie de sustancias que tienen que ver con la coagulación, que lo vamos a ver, vamos a mencionar algunas palabras de la coagulación y la hemostasia. Entonces, las plaquetas normalmente no están activadas en nuestra sangre. Si estuvieran activadas en nuestra sangre, automáticamente se coagularía nuestra sangre en cualquier lugar del cuerpo. Pero eso no sucede porque las plaquetas requieren un estímulo especial para poder activarse y ponerse en marcha entonces los mecanismos de coagulación adecuados. Bueno, entonces tengo las células, todas estas células que tienen como característica que se van a activar. Después vamos a mencionar algunas cosas de estas células, pero estas células lo que es importante recordar es porque estas células son las que van a dar origen a las moléculas que son las señalizadoras y además son las importantes porque van a cumplir una función en el proceso inflamatorio. Por ahora las presentamos, después hablamos una palabrita de ellas. Bueno, entonces tengo las células. Ahora, las células del taco que nosotros dibujamos, lo pongo de vuelta a la vista, las células, se puede observar que, bueno, entre ellas pueden dejar algunos pequeños espacios, entre los vasos sanguíneos y ellas pueden dejar algún espacio. Esto está dibujado como para que nosotros veamos esos espacios, no es que hay espacios, esos espacios están ocupados. ¿Qué ocupa el espacio que hay entre las células? Bueno, el intersticio. O sea que entre una célula y otra hay intersticio. Ahí se ve intersticio, todo acá pareciera que hubiera nada. Bueno, puede ser que haya alguna otra célula, pero acá no está dibujada, entonces yo supondría que todo es un taco de intersticio gigante, como si fuera una gelatina dentro de la cual están todos los elementos celulares. Ahora, ese taco que tiene intersticio, ¿de qué está hecho ese intersticio? Bueno, eso entonces pasamos a la diapositiva siguiente. En la diapositiva siguiente, donde vemos qué es lo que hay en el intersticio. Que hay en el intersticio hay una matriz. La matriz extracelular. Tan fácil como eso. Matriz extracelular. Que suena a lo que es. La matriz en la cual están las células. La gelatina en la cual está la célula. Las matrices extracelulares están hechas de tejido conectivo. De eso están hechas las matrices extracelulares. Es tejido conectivo, tejido conjuntivo, tejido de unión. Es como la gelatina uniendo la fruta que está dentro, que serían las células. Entonces, esa matriz, que sería la gelatina, está hecha de algo. Bueno, está hecha de una sustancia que se llama sustancia fundamental. Sustancia fundamental, que en el caso de nuestra gelatina sería por ahí el agua. La sustancia fundamental, por supuesto, es rica en agua. Pero además tiene disuelto en el agua unas macromoléculas, que son los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos. ¿Está bien? El heparansulfato, el controitinsulfato, el ácido hialurónico, todas sustancias que están en la matriz extracelular. ¿Qué hacen esas sustancias en la matriz extracelular? Le dan volumen, le dan tonicidad, evitan que las células estén colapsadas y apretadas unas contra las otras, es decir, le dan cierta separación a la célula, mantienen la hidratación del tejido, porque son moléculas que mantienen el agua, y entonces la célula puede acceder al agua permanentemente, entonces es como si fueran la base gelatinosa en la que está la célula. Pero esa base gelatinosa, a diferencia de cualquier gelatina común, que tiene fruta, que serían las células, además de tener la gelatina y las frutas, tiene una serie de proteínas. Tiene unas proteínas que sirven para que quede todo pegoteado, que se llaman proteínas de adherencia, como la fibronectina, proteínas como las adhesinas. Son proteínas que mantienen pegoteado todo, esa gelatina pegada, entonces no se escapan las células, no se salen. Por eso uno dibuja un taco, como el que hemos dibujado, el taco nuestro. Entonces nuestro taco está pegado, no se dispersan las células porque esa sustancia fundamental está ahí y porque además tiene proteínas de conexión, esas proteínas de adherencia. Pero además de esas proteínas, hay otras proteínas que le dan sostén estructural.
a esa sustancia fundamental, como si fueran un andamiaje que sostiene las células. Esas proteínas son fibrilares, son fibras, como si fueran verdaderos, forman como verdaderas mallas y redes para sostener el tejido. Esas fibras están hechas principalmente del colágeno. El colágeno, que no hay un solo tipo de colágeno, hay 18 tipos de colágeno, y el colágeno, entonces, hay distintos tipos de colágeno que varía de acuerdo al tejido del que estemos hablando. Hay tejidos que tienen más de un tipo de colágeno, otros de otro tipo. ¿Vale? Ese colágeno que está en el tejido son fibras que sirven para mantener el tejido, pero no son las únicas fibras. Hay fibras también de elastina, fibras elásticas, ¿vale? Fibras reticulares que forman como redes, como decíamos, fibras de reticulina. Es decir, que hay fibras que sostienen la sustancia fundamental. Y ahí tengo entonces el comienzo de entender esto. Entonces tengo como si fuera nuestro campo de batalla. Este es nuestro campo de batalla donde se va a producir el proceso inflamatorio. ¿Está bien? Ese taco de tejido, que puede ser cualquier tejido. Ahí está seleccionado un tejido muscular trucho en el sentido de que le faltan células, pero puede ser cualquier tejido. No importa cuál. Cualquier tejido puede ser útil. Bien, fenómeno. Entonces tengo las células, tengo la matriz extracelular. Por supuesto, una cosita que está en la diapositiva dice que hay una membrana basal. Claro, las membranas basales son de tejido conectivo y de sustancia fundamental igual al resto de la matriz extracelular, solo que tiene una gran cantidad de adhesinas, la sustancia fundamental de la membrana basal, y eso hace que sea un poquito más compacta. Además, las proteínas de la membrana basal están dispuestas en forma de red, de modo tal que pueden, en parte, seleccionar lo que pasa a través de esas membranas basales. O sea que son membranas basales, las membranas basales son sustancia fundamental más redes muy estrictas o muy estrechas de proteína, adhesinas y también reticulinas, que forman una verdadera, no digo una coraza, porque es demasiado una coraza, pero sí una verdadera malla o una verdadera estructura por fuera del vaso sanguíneo, por fuera del endotelio del vaso sanguíneo. ¿Está bien? La membrana basal. Esa membrana basal va a ser la que permita el pasaje, o la que ayude a que el pasaje del contenido de los vasos sanguíneos hacia el intersticio esté modulado. Es decir, que no se puede pasar libremente de acá hacia acá, no se puede pasar libremente desde acá a acá, sin atravesar células o pasar espacios entre células, y además de atravesar la membrana basal. O sea que estos dos elementos siempre se van a interponer entre la sangre y el intersticio. Siempre. ¿Está bien? Si no se interponen, entonces lo que va a suceder, si no está la membrana basal y no está el endotelio, decimos que el vaso está efraccionado, ¿está bien? O roto, y entonces se escapa sangre. Nada, llama hemorragia, el vaso ya no está. Hay un agujero, es un tubo con un agujero. Eso no es lo que sucede habitualmente, así no funciona. Bueno, entonces ahí tengo los elementos intervinientes, pero después hay otros elementos intervinientes, que son moléculas. Moléculas que pueden estar en el tejido, en la sustancia fundamental, moléculas que pueden ser secretadas a la sustancia fundamental por parte de las células intervinientes, moléculas que pueden estar en la sangre y pasar a la sustancia fundamental, e incluso moléculas que están en la sustancia fundamental, o sea, en el intersticio, y se escapan a la sangre para tener actividad en otro lugar. O sea que las moléculas que intervienen son de múltiple origen. En conjunto
todas las moléculas que intervienen en esa inflamación le llamamos mediadores químicos de la inflamación. No tiene ningún secreto, mediadores químicos de la inflamación. Es decir, son moléculas de distinto origen, gran parte de ellas son proteínas, glucoproteínas también. Son una gran cantidad, un abanico de moléculas que se necesitan de forma indispensable para poder llevar a cabo el proceso inflamatorio. Si no están estas moléculas, no se puede realizar el proceso inflamatorio. Después vamos a ver un poco más de esas moléculas. Hasta acá el primer video y ahora continuamos.